Primero, fíjense siempre que acá aparezca el punto rojo. Cuando está el punto rojo es porque estoy grabando y porque después de eso lo puedo subir al aula. Este, Cuando comenzamos con esta materia, cuando yo inicié con esta materia, inicié en el año 2012, después se sumó la ingeniera Rodríguez, y, y esto era, la minería de datos era nueva como materia, digamos, aunque ya estuvo un par de años que se venía trabajando con este tema, y tuvimos que adaptar, digamos, los contenidos que y tuvimos que dar esta materia, digamos, adaptando los contenidos a lo que se da en las carreras de licenciatura en sistemas de todo el país, y ellos lo dan utilizando RapidMiner, digamos. Al principio en algunas universidades se daba con Excel, o algunos utilizaban alguna otra herramienta, digamos, y al final en esas reuniones que quedaron, digamos, se quedó de acuerdo, digamos, en este momento, que fue en el 2016, 2014, creo, que se iba a empezar a dar todo con RapidMiner, digamos, porque lo importante aquí no era el tema de la programación en sí, digamos, sino el tema de para qué le sirve el análisis de datos y cómo aplicarlo cómo aplicar eso, digamos, en diferentes, en la profesión que ustedes vayan a realizar, digamos. Por eso fíjense en que es obligatoria para la licenciatura y es optativa para ingeniería, pero a mí me parece muy interesante, digamos, que los chicos que son de ingeniería la quieran cursar porque el análisis de datos, como le dije hace un momento, no solo les sirve como una alternativa de trabajo, sino que se complementa con otras ramas, digamos, que a ustedes le puede servir en su trabajo, digamos, o en su profesión, ¿no? Entonces, el primer punto, bueno, esto, esta página que había armado en un principio, se armó con esta idea, digamos, lo que pasa es que después esta página se amplió un poco más y ya empezó a incluir inteligencia de negocio otro software, digamos. Pero ¿qué es la minería de datos? Fíjense, acá tienen que ver cuál es la diferencia, digamos, que dice que es un proceso de detectar la información procesable de conjuntos grandes de datos y utiliza el análisis matemático para deducir los patrones y tendencias que existen en los datos. ¿Qué es lo que ustedes de esa definición podrían subrayar, digamos? ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿O qué palabra le llama la atención, digamos? Porque eso tienen que entender, digamos, porque es lo que ustedes sobre lo cual van a trabajar en esta materia, digamos. ¿Qué cosa les llama la atención de esa definición, chicos? Deducir patrones. Patrones y tendencias. Piensen que ya vamos a ver la definición, una comparación con data science, y fíjense que acá una de las cosas es patrones y tendencias. También hay otro aspecto importante que es análisis matemático. ¿Por qué el análisis matemático? Todos ustedes ya creo que ya vieron estadística o no tuvieron estadística. ¿Cursaron la materia de estadística? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, en esa materia nosotros utilizamos, digamos, todo lo que vieron tanto en estadística como en análisis uno. Se van a ver que, por ejemplo, las redes neuronales se basan en muchos conceptos que ustedes vieron de derivadas, digamos. Por ejemplo, los conceptos de derivadas o de integrales, ustedes lo aplicaron en su carrera en otras materias que no sean las de análisis matemático, No, ¿no? Bueno, ahora para aplicar, cuando veamos después el tema de redes neuronales, vamos a ver que sí se aplica, digamos, por lo menos el concepto básico, y de ahí ya ustedes pueden seguir trabajando. Entonces, es importante esta parte que es el análisis matemático, porque van a utilizar toda la matemática que ustedes vieron, digamos. Fíjense que esta es una de las características que lo diferencia a, a los analistas programadores de los licenciados y de los ingenieros, digamos. Porque el analista programador creo que ve un poco de álgebra, no sé, me parece que no tiene análisis matemático,
debe tener poco, y no tiene tampoco estadística, no sé, no recuerdo bien ahora el plan de estudios, tiene estadística, digamos, pero estas son cosas que a ustedes lo diferencia, digamos, porque el ingeniero o el licenciado puede hacer este tipo de análisis, que a un analista programador es muy probable que lo pueda hacer, pero le va a costar mucho más, digamos. En cambio, como ustedes tienen una base matemática, esto, si bien le cuesta, ¿no? Es algo, es una continuación de lo que ustedes ya saben, ¿no? Dicen que la otra definición es más o menos parecida porque le dice descubrimiento de nuevas y significativas relaciones, patrones y tendencias para examinar grandes cantidades de datos. Ah, hay otro concepto acá que también es importante que le dice grandes cantidades de datos. Cuando yo me refiero a grandes cantidades de datos, ¿cuántos registros ustedes creen de cuántos registros creen que estamos hablando? ¿Ah? millones. Estamos hablando de varios miles, menos de un millón, porque cuando ustedes ya analizan varios millones de registros, ya pasan a hacer análisis de Big Data y a veces tienen que utilizar otro tipo de herramientas, ¿no? Fíjense que acá le dice que la minería de datos se basa en predicción automática de comportamiento, predicción automática de tendencia y descubrimiento de comportamiento. ¿Y cuáles son las etapas? Fíjense que acá al final, bueno, no, este es el famoso KDD que le mencionamos. Fíjense que dice, ustedes tienen los datos iniciales, ven acá que tienen la base, ven este simbolito, esto representa que son bases de datos, ¿no? La base de datos que ustedes pueden llegar a tener, ¿de qué tipo pueden ser? ¿O cuáles son las bases de datos que ustedes conocen hasta ahora? ¿Conocen alguna base de datos o no? Si no, no han curso base de datos conmigo. Base de datos relacionales, no relacionales. ¿No? Bueno, las relacionales y las no relacionales son bueno, las relacionales son las clásicas, digamos. Las no relacionales, como MongoDB, digamos. También pueden utilizar acá, por ejemplo, planillas en Excel o algún otro formato que por ahí puede no estar nomenclado, digamos, no puede estar normalizado. Pero de estos datos iniciales que ustedes tienen, fíjense que pasan a hacer selección y limpieza y transformación de datos, y ya no tienen datos iniciales, sino que tienen un almacén de datos, digamos, que eso sí está en una base de datos relacional generalmente. Aunque yo vi tesis que, por ejemplo, este almacén de datos no es una base de datos relacional, sino que es una base de datos no relacional porque les convenía que sea una base de datos, en este caso fue MongoDB, creo. Después aplican todas las técnicas de minería de datos que nosotros le vamos a enseñar o que ustedes conocen o van a desarrollar. ¿Para qué? Para obtener, ¿qué cosa? Fíjense, ¿qué es lo que obtienen ustedes de aplicar la minería de datos? Después del punto 3, ¿qué es lo que obtienen? Patrones. ¿Ah? Patrones. Los patrones. Ustedes quieren ubicar qué es lo que tiene en común, digamos. Fíjense que ya vamos a ver algún ejemplo, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre una naranja o un melón? Eso ya vamos a ver en otra clase. ¿Hay alguna diferencia o no hay diferencia? Para ustedes es fácil diferenciar una naranja o un melón, ¿no? ¿En qué se caracteriza cada uno? En el tamaño, En el tamaño. ¿Qué otra cosa pueden tener en común? O diferente. Color. El color. Bueno, y esos patrones, eso le ayuda a diferenciar, digamos, cuándo va a ser una naranja de un melón. Esto lo moví para que quedó ahí pegado. Y luego tienen, entonces con eso, ustedes pasan a hacer la evaluación e interpretación, digamos, que esto básicamente, de esto consiste la materia, digamos. Que obviamente tienen que hacer la limpieza de los datos, porque van a ver que si no limpian los datos no le va a servir, digamos, tampoco si seleccionan los datos. Y también tienen que hacer una evaluación e interpretación, digamos, que este es el análisis de datos, que básicamente es el que nosotros queremos que hagan en la materia. El parcial es eso, le damos un problema y queremos que ustedes lo resuelvan, digamos, evaluando, interpretando los datos, que nos digan, en este caso nos conviene utilizar un árbol, o en este caso nos conviene utilizar una red neuronal de una neurona o de n neuronas. Ustedes nos tienen que decir eso, digamos, nosotros lo podemos guiar, digamos, le podemos decir cuál es el problema y ustedes lo resuelven, digamos. Cuando ustedes hacen eso, obtienen esto que se llama conocimiento,
Y a través de la difusión ustedes pueden tomar decisiones o el gerente o la persona responsable puede tomar decisiones. Ya les voy a mostrar después algunos trabajos que hicimos, digamos, como para ellos que les sirve de guía. Pero fíjense que lo común es que ustedes utilizan, hacen todo esto para descubrir los patrones. Y el KDD se trata de eso, fíjense, tienen, parten de algún sistema de información, realmente tienen su base de datos relacional, preparan los datos, aplican las técnicas de minería de datos, descubren los patrones y luego hacen una evaluación, interpretación o visualización para obtener el conocimiento, ¿no? Dicen que KDD es la metodología clásica, digamos. Después, por ejemplo, hay una metodología que en realidad sería como una submetodología de KDD que se llama KDT, que es para, en vez de ser datos de texto, digamos, porque ustedes analizan texto. Este, Fíjense en este ejemplo clásico, digamos, que después creo que se los damos para que los resuelvan. Dice, ¿qué podemos decir que tiene en común los días que no se juega al golf? Fíjense, esta es una tabla en Excel, una tabla común, digamos, un dataset chiquito, digamos, que le dice play es cuando se juega y no se juega. Outlook es el clima que ustedes tienen, la temperatura, la humedad y el viento. Si ustedes ven esta tabla, por ejemplo, y yo le digo que hagan un análisis de esta tabla, ¿qué me pueden decir que en qué caso no se juega al golf? ¿Cuáles son los días que no se juega? ¿Pueden sacar algún patrón en común? Cuando está lloviendo no se juega. Cuando está lloviendo no se juega. Sí, no, no, cuando llueve. Acá hay un caso que sí, cuando llueve, que sí se juega cuando llueve. Pero generalmente cuando llueve mucho no se juega. Sí, otra cosa. A veces tienen que hacer combinaciones, digamos. Por ejemplo, fíjense acá, no se juega, y en este caso, ¿qué es lo que me dice? La temperatura, ¿cómo es? O la humedad, ¿cómo es? Bueno, esto lo pasamos a grado, sería Podría ser cuando la humedad es mayor a 80. puede ser cuando la humedad es mayor a 80 o cuando hay una muy alta temperatura. Imagínate vos, ¿y quién habló? ¿Lleva? ¿Lleva? En Alarcón. Alarcón. Imagínate que vos jugaste alguna vez al golf. No. Yo tampoco. Pero imagínate que hace 40 grados de calor o 45 grados de calor y hay mucha humedad. ¿Vos crees que jugarías al golf o no? No. Tampoco creo, porque yo también poco juego. Fíjense que también el viento influye, digamos. ¿Qué pasa si hay mucho viento? ¿Podrás jugar al golf o no? Sí. Bueno, estos patrones, digamos, todos estos atributos que ustedes tienen que hacer ustedes el análisis sobre ellos, digamos. Ahora, hay varias formas de hacer el análisis sobre ellos y hay muchas técnicas, digamos, que le va a permitir hacer este tipo de análisis para que no estemos acá adivinando como lo estamos haciendo en este momento, sino que sea algo automático, ¿no? Entonces ya vamos a ver que generalmente para este problema en particular, por ejemplo, los árboles de decisión son muy buenos, digamos, pero hay situaciones, digamos, donde no les convienen los árboles y les convienen redes neuronales o no, digamos, cada problema tiene su técnica en particular o tiene uno o dos, o a veces son dos o tres técnicas que le dan muy buenos resultados, digamos. Y ya vamos a analizar eso según, a medida que vayamos estudiando, digamos, las diferentes técnicas. ¿Qué diferencia hay entre Big Data y Data Mining? Si yo les digo, a ver, ¿quién está? ¿Está Villarrubia? No fue Villarrubia, parece, ¿eh? Solaba, Celeste. Sí, profe. Si vos me decís que querés hacer, no sé, tu trabajo final sobre Big Data, ¿cuántos registros crees que tenés que tener en tu tabla para trabajar sobre Big Data? O aplicar las técnicas de Big Data.
Em, no, sería bastante, pero no sabría decir por cuánto. Tienen que tener un par de millones de registros. Fíjense, acá la diferencia que les plantea, aquí fíjense, ¿qué diferencia hay entre Big Data y Data Mining? Un tema que es que, bueno, muchas aplican las mismas técnicas, porque igual van a utilizar, no sé, una red neuronal, digamos, pero es cuando tiene un gran volumen de datos, y un gran volumen de datos es que sea mayor a 1 terabyte, ¿no? Y que los datos, fíjense que pueden ser estructurados, semi-estructurados, no estructurados, digamos. Entonces le dice que tienen que tener las 5B para que sea Big Data. O sea, tienen que tener un gran volumen, una gran variedad de datos, no pueden trabajar solamente con dos datos numéricos, digamos, por más que sea 1 millón de registros y pero solo tienen dos atributos que sean numéricos, tienen que brindar una respuesta rápida, digamos, tienen que tener cierto grado de valor, digamos, la veracidad, digamos, de los datos que ustedes obtengan, digamos, los resultados que obtengan, tienen que tener un valor, digamos, ese análisis que ustedes hagan, digamos. Por eso le dice que tienen que tener las 5B. Y algunos autores le suman además la visibilidad, que es la naturaleza de ese tipo de los datos. O sea que ustedes tienen que tener una gran cantidad de datos para poder trabajar con Big Data. Año, hubo una alumna que se recibió, creo que hace 2 años, y ella quería hacer el análisis con una empresa de videocable de Perico, creo. Pero ella tenía alrededor de 10.000 registros, quería aplicar Big Data para ese problema, digamos. ¿Ustedes creen que se podía resolver ese problema con técnica de Big Data o era con técnica de minería de datos? ¿O era Big Data o no? Con minería de datos. Y era solamente con minería de datos porque no tenían una gran cantidad de registros, ¿no? Ahora, también otra diferencia grande que hay con Big Data es que, supongamos que para hacer minería de datos ustedes van a utilizar, no sé, dos, tres herramientas, digamos. Si ustedes quisieran trabajar con Big Data, además deberían trabajar, no sé, con Power BI o deberían trabajar con muchas más herramientas, digamos, no solamente con una, digamos, ¿no? De todos modos, las técnicas que al final van a aplicar van a terminar siendo las mismas, digamos. Fíjense, esto no estaba, Profe, ¿qué? entonces con Big Data puedes llegar a trabajar hasta con petabytes. ¿Con qué? Petabytes, creo que se dice en la siguiente medida después de Sí, tera. sí, sí, pues, mientras sea mayor que 1 terabyte los datos, realmente se dice que vos ya puedes trabajar aplicando técnicas de Big Data. Lo que pasa es que hay como una diferencia muy sutil, digamos, de cuándo es trabajar con minería de datos, cuándo trabajar con Big Data, digamos. Realmente cuando trabajas con Big Data es cuando trabajas con Profe, varios millones de registros, digamos. ¿cuál sería un ejemplo en el que se tendría que utilizar eso? Ah, un ejemplo en el que se pueda utilizar el Big Data. Cuando vos tenés mucha cantidad de registros, ¿qué ejemplo Sí, usted? pero Yo te hago un la pregunta al revés, digamos. ejemplo. ¿Qué problemas crees vos que tenga muchos millones de registros, no un par de miles, digamos, como lo que vamos a trabajar en esta materia? Por ejemplo, si ustedes, no sé, no sé, el ejemplo clásico que tenemos en esta materia es trabajar, por ejemplo, con los datos de Netflix, que vos podés ir, los podés bajar de la página, podés ver y creo que tiene 50.000 registros, 100.000 registros, no son muchos, pero no es una gran cantidad, digamos. Pero ¿qué problemas crees que tenga un par de millones de registros? Facebook, Trabajar con datos de Facebook cuando vos tengas varios millones. Trabajar con en minería, cuentas de Google puede ser. sí, sí, sí. Trabajar con imágenes, porque cuando vos tenés muchas imágenes, las imágenes ya vamos a ver que eh, la imagen ustedes la pueden transformar de una imagen común a una matriz. Y eso se llama redes convolucionales. Y a ustedes creo que deben haber visto Python, pero Python no diferencia cuando es un dato eh, escalar, digamos, o sea, un 1, 2, 3, o cuando es una matriz con un par de cientos de filas y de columnas. Entonces, ¿qué creen que es más fácil trabajar en Python eh, con una
Es más fácil trabajar en Python con una matriz o con un número escalar, o es lo mismo. Va a ser lo mismo, porque no diferencia, digamos, Python cuando es uno u otro. Ahora, cuando yo trabaje con imágenes, yo a esa imagen la tengo que pasar una matriz y esa matriz va a ser un par de miles o de millones de valores, digamos, que yo tengo que convertir según, no sé, la densidad que tenga esa imagen. Entonces, también voy a estar trabajando ahí en realidad con Big Data porque voy a tener mucha cantidad de datos, digamos, que tengo que procesar, digamos. Un problema, por ejemplo, el tema que hicimos algunos trabajos de, de análisis de texto. Cuando ustedes trabajan con análisis de texto, imagínense un libro, ¿cuántas páginas, cuántas palabras creen que pueda llegar a tener? Bueno, yo escribí un libro chiquito que fue para hacer mi defensa de la especialización y que habrá tenido 100 páginas, 150 páginas. ¿Cuántas palabras hay en una página? O más o menos, ¿cuántas creen que hay? ¿Una palabra, 10 palabras, 1000 palabras? 500 palabras. Supongo que hay 500 palabras. Y el libro, cuenta que tenía 100 palabras. ¿Cuántas palabras va a haber entonces? 100 por 500, ¿cuántas serían más o menos? 500.000. Creo que 50.000. Pero en realidad hay más palabras, digamos. Pero bueno, suponete que vos tenés que trabajar con un libro y vos tenés que hacer un análisis de ese libro y ese libro, no sé, tenga 2 millones de palabras, digamos. Con 2 millones de palabras, bueno, podés hacer un if común como haces en programación, como lo hacías en Java, o como lo hacías en Pascal, o lo haces en C, o sí. ¿Cuándo va a llegar si vos hacer un if para... Esto me hice un curso en Google y él me explicaba la idea, digamos. En un principio Google, cuando hacía la búsqueda, digamos, hacía mucho if, porque decía, si él coloca, no sé, que la ciudad de San Salvador y el nombre igual a José Farfán, entonces mostrar el artículo para eso, por ejemplo. Pero llega un momento en que son tantas las combinaciones que es imposible hacer eso, porque yo no puedo hacer 100.000 if, porque imagínense todas las combinaciones de if que puedo llegar a tener. Entonces en ese momento aparece, digamos, otro tipo de análisis, como estos que vamos a ver ahora, y, y, y que son el aprendizaje automático, digamos, que ustedes pueden tomar decisiones en base a eso. Pero bueno, nos estamos olvidando un poco del tema. Pero se entiende más o menos cuál es la idea entre la diferencia entre Big Data y minería de datos. Los dos van a aplicar las mismas técnicas, pueden aplicar la misma herramienta, pero la cantidad de datos con los cuales se trabaje y la cantidad de herramientas con las cuales trabajo van a ser distintas, digamos. Siempre van a ser, como dice ahí, o más de 1 terabyte de datos, puede ser, creo que su compañera dijo 5 petabytes de datos, o más, digamos, y hacer consultas, digamos, sobre eso. Imagínense ustedes hacer una consulta sobre una base de datos que tenga 10 millones de registros y yo hago un CL común sobre eso. ¿Cuánto tiempo me va a llevar a hacer esa consulta? Que me diga, no sé, sobre una tabla de 100 millones de registros, que me diga cuántos son que me muestre todo lo que se llame José en el nombre. ¿Lo va a hacer rápido o va a demorar? Y va a demorar bastante. Va a demorar. Entonces, para eso, es que están este tipo de técnicas que permiten hacer creo que no sé si le mostraste un rato, pero una de las técnicas es la reducción de la dimensionalidad. Entonces, por ejemplo, para el análisis de texto, nosotros lo primero que hacemos es utilizar token, digamos. ¿Saben lo que es un token, no? El token es la palabra origen de la cual da origen, digamos, a la misma palabra y valga la redundancia. Por ejemplo, eh, alumnos, a ver, ¿qué más? Bueno, alumnos vendría el token sería de alum o alu, o sea, puedes ver la palabra que está en latín y después de ahí que da origen a todas las demás palabras, digamos. Eso ya lo vamos a ver en la clase que es análisis de texto, digamos.
Pero ¿se entiende más o menos cuál es la diferencia entre Big Data y minería de datos, chicos? Profe. Igual, seguramente el ingeniero Rodríguez colocará alguna pregunta suspicaz ahí. Acá también había una pequeña... eh, eh, el año pasado creo que surgió este tema y que me parece interesante, digamos, que la ciencia de datos, dice, la ciencia de datos es un campo interdisciplinario que involucra métodos científicos, procesos y sistemas para extraer conocimiento, mejor entendimiento de datos en sus diferentes formas, estructurado o no estructurado. Fíjense que acá la ciencia de datos trabaja con el área de matemática, con la ciencia de la computación, porque a veces el procesamiento de datos no se puede hacer, digamos, entonces ustedes tienen que empezar a trabajar en... eh, a veces ustedes tienen que enseñar un modelo y no sé, pues supongamos no tenemos que enseñar a hacer un modelo de plagio. Y el modelo ese de plagio lo querían dejar corriendo en una máquina durante 2 semanas para que aprenda el modelo, digamos que era lo que más o menos iba a terminar. ¿Qué pasaba si en esas 2 semanas se cortaba la luz? ¿Qué iba a pasar con mi modelo? ¿Iba a llegar a aprender o no? ¿Ustedes qué creen? No, porque no iba a terminar, digamos, tiene que tener ese tiempo de entrenamiento. Entonces, en este caso en particular, por ejemplo, lo que se hizo fue, alquilamos un servidor de Amazon y el servidor de Amazon, no sé, con 12 procesadores, 15 procesadores, lo alquilamos durante 1 hora y en 1 hora lo resolvió, digamos. Era mucho más fácil que estar esperando las 2 semanas o el mes entero que iba a tardar prendida la computadora a ver que enseña el modelo, digamos. Fíjense que también simulaba con el Machine Learning, por eso me parece interesante este grafiquito. Y con la experticia con el dominio de experticia que tenga el profesional, digamos. Entonces, qué diferencia hay entre data science y data mining? Aunque nosotros en la materia lo vamos a trabajar casi como lo mismo, digamos. Y cuando ustedes vayan a, si ustedes buscan algún trabajo, digamos, generalmente le dicen que se busca gente que sepa de data science, digamos, y no de minería de datos. Aunque en realidad las dos están casi relacionadas y son casi idénticas, digamos. Pero fíjense, acá le dice, muchas veces cuesta entender la diferencia entre estos dos conceptos. Esto que está subrayado, ténganlo en cuenta porque si yo hago clic acá, me voy a la página de donde generalmente están sacados, digamos, estos conceptos. Entonces, por ahí les resulta más claro, digamos, la definición completa. La ciencia de datos tiene como objetivo general analizar el conjunto de datos con el fin de descubrir conocimiento de utilidad, ya sea el tipo social, tendencia o de riesgo. O sea, intenta descubrir el conocimiento de utilidad, descubrir conocimiento, digamos. Y la minería trabaja con el modelo estadístico y uso de algoritmos de machine learning para encontrar patrones y correlaciones, digamos. Entonces, ¿qué diferencia ustedes creen que hay entre ciencia de datos y minería de datos? Pregunta de final, ¿eh? O pregunta del parcial. ¿Hay alguna diferencia o es lo mismo? ¿Por quién está? Nicolás Huanca, Nelson Yepi. Que uno se generaliza más en una cosa y el otro ya minería de datos es general. Minería dice que es más específico, profe. ¿Pero en qué sentido más específico? Fíjense, yo creo que acá el secreto está en esta parte, que utiliza modelos estadísticos y uso de algoritmos de machine learning, digamos, que son todas las técnicas que vamos a ver nosotros ahora. Ahora, ¿para qué utiliza todo eso? Para que después ustedes hagan el análisis de esos datos para descubrir conocimiento que sea de utilidad. Es como que las dos ramas se complementan una a otra. No sé si lo pueden ver, digamos. Igual, nosotros en la materia en particular, digamos, si ustedes me preguntan qué es lo que vemos, digamos, por más que todo el programa sea de minería de datos, en realidad hacemos mucho análisis de datos, digamos, porque nosotros lo que nos interesa no solamente es aplicar la técnica, sino
ver qué conocimiento nos sirve de esa técnica que apliquen. Estamos no solamente aplicar el árbol, sino que nos digan ese árbol de decisión con qué grado de efectividad o no, cumple con el modelo matemático que estamos verificando. ¿No? Eh, no quiero ahondar mucho en detalle en esto porque esto sería para entrar en discusión, digamos, inclusive si ustedes buscan un autor, por ahí pueden encontrar una definición y a veces otra. Pero básicamente nosotros lo que estamos haciendo en esta materia son las dos cosas, digamos, porque estamos utilizando modelos matemáticos, algoritmos de machine learning, para encontrar patrones y correlaciones que después nos sirvan de utilidad para un problema en particular, ¿no? Y no, todos los problemas tienen, fíjense que a veces el problema, el punto más difícil que es en el parcial que le damos, es encontrar el level o el objetivo, digamos. Años antes le decíamos, le dejábamos que el objetivo lo definan los alumnos y después quedamos en que no nos convenía, porque de un mismo problema pueden salir diferentes objetivos, digamos. Entonces nosotros le decíamos cuál es el objetivo que se perseguía, ¿no? Por ejemplo, le doy un problema. Este fue un parcial de hace como 4 o 5 años. Si ustedes tienen un dataset que es de crédito hipotecario, que sí, era de crédito para que compren una casa, digamos. ¿Cuáles que ustedes creen que son los atributos? ¿A quién le van a dar el préstamo para que se compre una casa? ¿Qué, qué, 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 qué tiene que tener distinto, digamos, una persona de otra para que a una persona le den el crédito y a otra no le den el crédito? Tenían como cerca de 50 atributos, ¿no? Nos odiaron para ese parcial. Un buen historial crediticio, El historial crediticio, ese es uno. ¿Qué otro? recibo de sueldo. El recibo de sueldo. Imagínense que uno cobre un plan y no sé, con los 5 hijos llegue a 120.000 pesos y el otro, no sé, sea un empresario que gana 2 millones de pesos por mes, digamos. ¿A quién creen ustedes que manda el crédito? Bueno, no sigamos. Pero se entiende más o menos cuál es la diferencia de ciencia de datos y de minería de datos. Ahora, si a ustedes lo contratan, si ustedes ven alguna publicación que diga que diga que necesita personal para ciencia de datos, en realidad lo que le están pidiendo es todo lo que le estamos enseñando nosotros en esta materia, digamos, que es todo hacer el análisis de datos. Puede ser que un poco más profundo, digamos, y utilizando alguna herramienta en particular, digamos, pero es lo que intentamos o lo que le pedimos que hagan en esta materia. Entonces, ¿estamos hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, fíjense, ¿qué diferencia hay, dice, entre los sistemas tradicionales? Este es más obvio, digamos, de explotación de datos y de minería de datos. Y en los sistemas tradicionales, quien formula la hipótesis debe saber cuál es la información que necesita y la complejidad de los datos almacenados y las interrelaciones. La gran diferencia es que la minería de datos descubre el comportamiento sin una hipótesis preconcebida. Ustedes pueden hacer, no sé, pueden hacer cientos de combinaciones en árbol de decisión en forma automática y ver cuál es la hipótesis que le convenía para ese problema, digamos, cuál es el camino que se busca para ese problema, ¿no? Esto por ahí es más clásico, digamos, de ver, digamos, o más fácil de ver, digamos. Y después dice, para la minería de datos se apoya en la recolección masiva de datos, porque si ustedes no tienen datos no pueden procesar, digamos. Nosotros, por ejemplo, con la ingeniera Rodríguez tuvimos un problema de que una vez que quisimos hacer análisis de datos sobre una sábana telefónica. ¿Saben lo que es una sábana telefónica? ¿Saben o no saben? No, profe. Entonces, supongamos que yo agarro el celular de Nelson y por la orden, por la mujer me da la orden y yo tengo todas las comunicaciones que hizo Nelson, digamos, y veo todo
la antena a través de las cuales se comunicó, a quién se comunicó, esa es la información de las cámaras telefónicas, digamos, y contiene varias cantidades de registros, digamos. Ahora, yo no puedo sacar patrones si tengo dos o tres sábanas. Tengo que tener mucha cantidad de registros para que yo pueda trabajar con eso. Puedo utilizar potentes computadoras con multiprocesadores, aunque hoy en día la capacidad de procesamiento aumentó mucho, y aplico muchos algoritmos de minería de datos, porque obviamente la minería de datos se basa en todos los algoritmos que vamos a desarrollar en esta materia, ¿no? Entonces, acá tenemos algún ejemplo de minería de datos para que tengan una idea, digamos. Este análisis de crédito bancario que yo les mencionaba hace un rato es el ejemplo clásico, digamos, y es el ejemplo que se utiliza para casi todo. Inclusive ustedes lo buscan, pueden conseguir esta tablita, digamos. El análisis de la cesta de compra. Cuando ustedes cuando ustedes fueron a un supermercado, cuando van a comprar, digamos, deben haber ido a comprar o no. Lautaro Quiroga, ¿ha ido a comprar alguna vez a un supermercado? Sí, profe. Y cuando va a la góndola, ¿qué es lo último que te ofrecen? Como para que ya sí o sí lo compré, digamos. La parte de cuando iba yo eran caramelos, El o en este dulce. caso chocolate, en este caso. ¿Y vos crees que está Y hecho a siempre, propósito sí, o no es? sí. Y sí, bueno, Hay veces que sí lo lleva. este análisis de cesta le muestra las combinaciones que ustedes tienen que hacer, digamos, para que el cliente compre más, digamos, ¿no? Las ventas de productos, digamos, un análisis, supongamos, el año pasado, ¿usted en qué mes cree que se vendieron más televisores? De enero a diciembre, ¿en qué cree? En el 2022, ¿cuándo creen que se vendieron más televisores? Para Sería en octubre, también, noviembre. ¿Por qué? Para el mundial, profe. Y bueno, ahí es fácil de darse cuenta, digamos, pero hay otros productos que no son tan fáciles de poder distinguir uno u otro, digamos. Entonces, este análisis también resulta interesante de ver, digamos. Fíjense, algo que está muy en auge ahora es hacer minería de texto, digamos, que es agarrar, no sé, una publicación y hacer un análisis sobre eso. ChatGPT hace básicamente eso, digamos, hace un análisis de texto y después le aplica una serie de técnicas y después puede hacer un análisis de sentimientos. ¿Saben qué creen que es el análisis de sentimientos? Y esto, aunque no lo crean, se utilizó mucho ahora con el tema de las elecciones. ¿Qué creen que es un análisis de sentimientos? El valor, el análisis de estado de cada persona. Pero ¿cómo lo evalúas? ¿En dónde lo evalúas? Porque no es que yo voy y le pregunto quién está hablando. Nelson, ¿cómo te sentí, Nelson? ¿Cómo Por lo que evalúo para ser escriben, por automático? las redes. lo que Por las escriben en redes redes. sociales. Por ejemplo, no quiero ser delator, pero por ejemplo, el gobernador Morales utiliza mucho análisis de texto. Él sabe cuáles son las publicaciones y tiene gente que se dedica a hacer ese tipo de análisis, digamos. Entonces saben cuándo la opinión está a favor o cuándo está en contra de algo, digamos. Lo sé porque conocí gente que se dedicaba a ese tema, digamos. Esto que ven acá es una nube de palabras, digamos, que ya vamos a ver cómo se puede levantar y hacer análisis. Y que una palabra esté más grande, digamos, como en este caso, sentiment, ¿qué significa? Que apareció más veces, profe. Que apareció una mayor cantidad de veces, ¿no? Bueno, estos son algunos ejemplos que le pusimos, que la verdad no actualizamos, tendríamos que actualizar con el ingeniero Rodríguez. Fíjense, y muchos son algunos trabajos finales, digamos, de carrera, digamos, que lo hacemos que publiquen, o trabajos finales que ustedes hacen, que les pedimos que publiquen, digamos, y que ustedes lo pueden ver, digamos. Análisis sobre casos detectados de COVID-19 en Argentina, esto fue cuando estábamos en plena época de pandemia. Violencia contra la mujer en tiempo de aislamiento social. Entonces veíamos en qué caso, y cuando veíamos la violencia, digamos, a las mujeres, ustedes pueden hacer dos tipos de cosas, digamos, pueden hacer descripción del problema o pueden hacer predicción, digamos. ¿Para qué creen que hicimos este análisis?
violencia contra la mujer en tiempo de aislamiento social. Predicción. Para hacer predicción, digamos, en realidad fue para hacer prevención, digamos, porque tomamos información que era acá del 911 y veíamos, digamos, en base a los datos que había, digamos, cuando se daba, había más casos, digamos, de modo que se haga prevención, digamos, ¿estamos? Tienen ciertas características en común, digamos, el tema de eh, la prevención de casos, digamos. ¿Cuándo creen ustedes que se dan los mayores actos de violencia? ¿A la mañana, a la tarde o a la noche? Por las noches. Generalmente por la noche, ¿no? Bueno, pues ese tipo de datos, digamos, ese tipo de análisis, digamos, lo pueden hacer cuando ustedes tienen mucha información, digamos. Después lean este artículo, está bastante interesante y van a ver de qué forma es el trabajo final, digamos, que tienen que escribir, digamos. Este fue un trabajo final de dos alumnos, digamos, que fíjense, fue deserción escolar a un nivel obligatorio en el periodo de pandemia. Entonces, tomaron datos de que creo que una de las chicas, del estudiante, era trabajar en el Ministerio de Salud y trabajó sobre esos datos, me parece. Machine Learning aplicado a la detección explícita de plagio, este era típico que estábamos haciendo hace un par de años. Análisis inteligente de población carcelaria en la provincia de Jujuy. ¿Se acuerdan que hubo unos casos de que se habían revelado los presos hace unos años, que hubo un problema, ¿Motivo? el motín? Bueno, esto fue un análisis con los datos que había, digamos, que se obtuvo de Nación para ver cuáles eran las posibles causas que podían llegar a tener, digamos. Este fue un trabajo social, este fue un trabajo que ahora lo continuó el año pasado, lo terminó, creo, Florencia Cabrera y Montesino Luciano, no sé si los conocen, pero en realidad lo había iniciado Facundo Yampa y después ellos lo continuaron, digamos, que era análisis de sentimiento en la detección de ciberacoso en YouTube como red social, digamos. Ellos lo hicieron sobre Facebook, pero entonces ellos analizaban, no sé, las redes sociales y veían, tenían que entrenar las palabras y ver en qué caso había casos de ciberbullying o ciberacoso, ¿no? Y fíjense que se utilizaban técnicas como SVM, como Support Vector Machine, bueno, las que nos convenían en ese caso, digamos. Este fue interesante, fíjense, este datos para soporte de acciones de planificación educativa. Este fue un trabajo de dos chicos que trabajan con esta herramienta que se llamaba H2O, que ya les voy a mostrar que se utiliza bastante. Es parecida también en realidad es una herramienta eh, creo que en Java, que está escrita, digamos, con todas las librerías, pero que es gratuita y lo bueno que le da es que lo difícil de hacer el análisis de datos es que ustedes ya tienen que saber cuáles son los parámetros óptimos. En cambio, esta herramienta ya trabaja, ya le da estos parámetros, digamos. Se escribe H2O como el agua. Bueno, otra técnica de clasificación de violencia de género. Hay varias, digamos, que venimos trabajando. No están puestas los últimos años porque no actualizamos, pero hay varios ejemplos con los cuales ustedes pueden ver, digamos. Por ejemplo, esta es interesante porque esta le dice patrones, cuáles son los patrones comunes a estafa a personas mayores o adultos mayores. No sé si ustedes vieron que a veces les llegan las llamadas telefónicas. Algunas debe haber llegado, ¿no? Sí, Bueno, entonces tratando de encontrar esos patrones, digamos, de datos del 911 también. Profe, ¿y alguno con redes convolucional, como dijo? ¿No hay? Convolucionales. Sí. No, no, yo estoy dirigiendo un trabajo final, no un trabajo final, una beca de vocación científica de una chica que está trabajando con ese tema, digamos. Eh, no sé si la conocen a la doctora Noelia Rebollas Sarmiento. Bueno, hay una materia optativa que es introducción al análisis digital de imágenes. Ella trabaja principalmente con eso, con datos de CONICET. Ella le baja mapas que le dan creo que de Nación o tienen convenios con alguna institución acá de la provincia que le consiguen información y ellos hacen análisis de esos mapas, digamos.
pero está bueno, digamos, esta área, digamos, en particular. La materia se llama Introducción al Proceso de Digital de imagen, Imagen. sí. Ah, bien. Si la pueden hacer, yo se la recomiendo si es que se quieren dedicar a este tema, digamos. Había una chica que me habló hace un mes que ella quiere hacer este análisis de imagen, de basura, digamos. En qué caso algo es no, es de residuo, digamos. ¿Cómo detectan ustedes que es un residuo, que es un residuo que sirve o que puede, o que no sirve? ¿O cómo hacen la separación, digamos, de un residuo o de otro, digamos? Es el trabajo que quiere hacer ella, digamos. Pero bueno, es muy interesante, digamos. Esto te lo recomiendo que lo vean, digamos, como para que tengan una idea. ¿Cuáles son las técnicas de minería de datos? Y acá es lo que nosotros le habíamos mostrado recién. Este es un libro. Clasificación de técnicas de minería de datos es como, perdón, este, este libro de Hernández Orayó, creo que es introducción a la minería de datos. Es es como la Biblia que nosotros se lo damos, digamos, a este libro, digamos, pero es muy básico, digamos, y muchos de los gráficos que yo saco los saco de ese libro, digamos. Fíjense que las técnicas pueden ser predictivas o pueden ser descriptivas. Por ejemplo, las redes neuronales pueden utilizarse para clasificación, regresión, agrupamiento. Hay algunas que son solamente para correlación. Esta clasificación ya la vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando la materia, digamos. Después, ¿qué características tienen los problemas? Que ustedes pueden encontrar es que pueden ser predictivos o pueden ser descriptivos o pueden ser predictivos. Descriptivo como buscamos que nos describa algo, digamos, alguna situación en particular. Y predictivo que nos dé un modelo que pueda ser aplicado para predecir el comportamiento. Por ejemplo, el análisis si es una naranja o un melón, ¿será predictivo o será descriptivo? ¿O será ambos? Descriptivo. Para separar cuál es una naranja de un melón, digamos. Y el análisis que hacíamos, que le mostraste un rato de violencia de género, ¿será predictivo o descriptivo? ¿Qué es lo que se busca, digamos, como objetivo, label? Predictivo. Predictivo, digamos. O sea, por eso les decía que a veces se mezcla, porque si bien hacemos un análisis descriptivo, al final lo que buscamos es predecir algo, digamos. Lo mismo pasa, fíjense en acá, técnica descriptiva y predictiva, y se muestran relaciones entre, bueno, la descriptiva dice que muestra relación entre variables y la predictiva en base al modelo que gobierna el sistema es posible predecir hechos futuros, digamos. Mucho de lo que hace ChatGPT lo hace con técnicas predictivas, digamos. No encontré información que esté más actualizada del 2020, capaz que haya, digamos, tampoco tuve mucho tiempo para buscar. Pero fíjense en acá, el, ¿cuáles son las técnicas que más se utilizan o se utilizaban hasta ese momento? ¿Cuáles son las técnicas que más se usan, chicos? Regresión, profe. La de regresión, después, Decisión. los árboles de decisión. Fíjense en que la de técnica de clúster, en visualización, bueno, visualización, nosotros lo utilizamos siempre a la de visualización, digamos, en combinación con alguna otra. Después viene Random Forest. Fíjense que las redes neuronales, las convolucionales, no se están utilizando mucho, o no se utilizaban mucho hasta esta época, que es el 2020, pero después ahora se está empezando a usar mucho más, digamos. El aprendizaje profundo tampoco se utilizaba tanto y ahora últimamente se está utilizando mucho más. También con las técnicas de minería de datos. Luego, fíjense en cómo van evolucionando, digamos, de un año a otro. Fíjense que, por ejemplo, la técnica de regresión en el 2017 se usaban mucho más y ahora empezaron a usarse, bueno, hasta el 2020 se usaban menos, digamos. Las técnicas fíjense, las de árboles de decisión se utilizan bastante, digamos, y son bastante sencillas, digamos, aunque se están utilizando mucho, mucho menos. Fíjense en acá la red, a ver,
estas redes neuronales o deep learning se están empezando a utilizar más, digamos, comparados con años anteriores, ¿no? Eh, Esto es como para que lo vean nada más y lo tengan en cuenta, digamos, cuáles son las posibles técnicas que pueden llegar a tener. Bueno, la técnica de KDD yo le expliqué hace un momento, pero esto lo vamos a utilizar a lo largo de la materia, inclusive la clase que viene es todo KDD. Pero fíjense en que tienen integración y recopilación, selección, limpieza, minería de datos, evaluación y después difusión. Eh, Luego tienen esto me interesa que lo vean, digamos. Acá, no, este gráfico le dice cuál es el esfuerzo, donde ustedes tienen que poner el esfuerzo, donde tienen que poner el mayor esfuerzo que ustedes tienen. La preparación de los datos, ¿Por qué? porque de ahí vamos a hacer el análisis y si son la limpieza de los datos, digamos, no se hizo correctamente, nos puede arrojar un mal entrenamiento. Sí, porque le va a dar un mal entrenamiento, digamos, al modelo que ustedes van a aprender, digamos. Fíjense que también, y el segundo esfuerzo más grande, ¿dónde lo tienen que establecer? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tienen que establecer el objetivo. ¿Por qué es importante establecer el objetivo? Porque yo tengo que saber qué es lo que tengo que buscar o a qué quiero llegar, digamos. Si yo no tengo claro esto, puedo aplicar todas las técnicas de minería de datos, pueden ser ustedes expertos en redes neuronales, convolucionales, en lo que quieran, pero si no tengo claro mi objetivo, no me sirve. Si yo no sé limpiar mi gráfico, no me sirve, digamos. Si yo, y todo es importante, fíjense que el análisis de resultados también es importante, digamos. Pero el esfuerzo más grande que yo tengo que hacer es el tema de preparar los datos. Eso, ¿se acuerdan esos datos que les decíamos hace rato que habían hecho que habían obtenido del 911, del caso de violencia de género o de, de fraude a personas mayores? El trabajo más grande lo hizo la gente del 911 porque ellos tuvieron que preparar los datos, digamos. Nosotros al final, después tuvimos 2 semanas, como ya más o menos estábamos medio duchos en el tema de análisis de resultados, aplicábamos las técnicas sobre eso y sabíamos y obtuvimos, digamos, los resultados que más o menos que estaban publicados, digamos. Pero el trabajo más fuerte fue este trabajo, digamos, que es obtener todos los datos, digamos, y que los datos sirvan para lo que nosotros queríamos, ¿no? Algo no tan pesado, pero algo similar le va a pasar en el parcial, digamos. Ustedes tienen que poder preparar los datos. En el parcial seguramente le van a dar unos datos que van a estar sucios o van a tener que ver qué es lo que van a tener que elegir, digamos, van a tener que hacer una selección, ya sea vertical, horizontal, ya le vamos a explicar bien de qué se trata, pero van a tener que hacer este esfuerzo. ¿Estamos hasta acá, chicos? Igual la clase que viene es todo KDD, así que todo esto lo vamos a desarrollar en profundidad la clase que viene. No, no se preocupen tanto. Estamos hasta acá, ¿no, gente? Sí, profe. Fíjense que bueno, después, además de KDD, algunos no la consideran KDD como una metodología. Personalmente yo creo que sí es una metodología. Hay muchos autores que sí la consideran como metodología. Y después hay otras metodologías que son SEMA y CRISP-DM, digamos. Que SEMA tiene una perspectiva más amplia en el objetivo empresarial del proyecto, es más completo y flexible, tiene más herramientas comerciales. SAS, que es de los principales productos que utiliza. Fíjense que también tiene ejemplo o datos de ejemplo, exploración, modificación, aplicar el modelo, bueno, y obtención de los resultados. CRISP-DM, fíjense en cuál es la característica que tiene CRISP-DM, y esta es lo que la mayoría de los chicos en su trabajo final utiliza, más que KDM, digamos. Con solo ver el gráfico, ¿qué es lo que ven ustedes? Se retroalimenta. Se retroalimenta. Cada etapa depende de la anterior, digamos, y puede volver a la etapa previa. Fíjense, esta etapa de preparación de datos con modelado va a ir y vuelta. La parte de comprensión del negocio con la comprensión de los datos también se retroalimenta. La evaluación vuelve a la comprensión del negocio, digamos. Entonces es como un círculo, digamos. No pueden utilizar la metodología tradicional que ustedes veían, digamos, de
a metodología ágil, para las que ustedes vean después unificado conmigo, digamos. Acá hay un estudio también de diferentes metodologías para minería de datos, si quieren verlo. Y por último, estas son las herramientas que hay para minería de datos. Hay varias, digamos. Está RapidMiner, que es la que vamos a ver nosotros, y le vamos a explicar. La ventaja es que es todo gráfico. Ustedes levantan una imagen y levantan el dataset y ya pueden trabajar, digamos, tanto para hacer limpieza, exploración, pueden hacer de muy práctico, digamos, ya lo van a ver. Python, que es la que no figura, fíjense, en lo gráfico que le vamos a mostrar a continuación, pero es lo que más se está utilizando actualmente. Es más, si ustedes quieren hacer su trabajo final, lo van a tener que terminar haciendo sobre Python, quieran o no, digamos, porque es lo que se usa. Y fíjense, este gráfico también estaba interesante porque me dice que, fíjense, hasta el 2020 lo que más se usaba y se sigue usando, y ahora la diferencia debe ser mucho más grande, es Python, digamos. Después RapidMiner, después R. Fíjense que, bueno, R era, fíjense, la más usada en el 2017, después en el 18 se utiliza menos y el 19 menos, digamos. R se utiliza mucho en la parte universitaria, la parte eh, académica, digamos, pero lo que más se está usando ahora es Python, digamos, ¿no? Bueno, hay algunas como Excel, Anaconda, SQL, el SQL, digamos, para hacer consulta, TensorFlow, que es lo que son unas librerías en Java, digamos, que ya seguramente la vamos a ver, igual que Tableau. Fíjense, este está más, a ver, está actualizado a marzo del 21. Fíjense acá, no sé si llegan a ver, digamos, lo ideal es que acá estén a la derecha, donde están, y arriba, digamos, los líderes, a la izquierda están los que hacen cambios, los visionarios están abajo, digamos, y los nichos están debajo, los nichos son los que están empezando. Esto fue cambiando, digamos. Fíjense, RapidMiner, ¿en qué lugar está? Como líder, como visionario, como nicho, o como una nueva alternativa. Visionario. Como visionario, en realidad tuvo muchos años como líder y ahora está pasando no es que se está usando menos, pero está trabajando como, ya dejó de ser líder, digamos. H2O también, digamos. ¿Por qué H2O? ¿Te acuerdas que H2O le dije que era una herramienta, era en Java, digamos, que la gran ventaja que les permitía era que, este, la gran ventaja que tiene, digamos, es que le da los parámetros en forma automática, digamos. Este cuadrante se llama cuadrante de Gartner, para aquellos que no lo vieron. Este cuadrante de Gartner, el problema que tiene es que es muy comercial, digamos. Entonces solamente ve o analiza las herramientas que pueden llegar a ser o comercial o que tienen un gran soporte, digamos. Acá, ¿dónde está Python? ¿Está Python o no? No, profe. No, porque no lo quisieron poner, o Gartner no lo quiso poner. Sin embargo, como le dije ya hace par de instantes, Python es el que más se está usando actualmente, digamos. Creo que esto lo vamos a ver la clase que viene.